Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor Hola, hola. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. Así estamos, sin pasaportes, pero con muchos temas para charlar. Claro, y como siempre, nos vemos una vez a la semana. ¿Saben la cantidad de noticias que se van acumulando a lo largo de la semana? Ya cada día es un desafío lograr encontrar el punto de fuga. ¿Dónde está el punto de fuga? Bueno, hoy nuevamente nos vamos a abocar a ese ejercicio, hermoso ejercicio, hay que decirlo. Y acá está conmigo para compartir ese maravilloso ejercicio Franco Metazá. Muy buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Hola Ori, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestra audiencia, nuestra querida audiencia? Desde ya decir que Gabriel no está. Le dimos un permiso, una licencia. Está, por hoy. porque además no es que está haciendo algo, está de vacaciones. Pero está bien, pero es importante, más importante que muchas otras cosas, ¿no? No quiero ser el dedo acusador, pero yo cuando Pero un falté, poquito sí. Yo cuando falté estaba de viaje por trabajo, ¿no? Ay, no me voy a poner en esta interna, porque Franco y Gabriel son los cerebros detrás de este proyecto. Yo estoy acá diciendo, no sé, El corazón. El corazón de este proyecto. Bueno, gracias. Ahí llegó Franco, bien, ¿cómo decirlo? Equipado. Porque no vino solo, vino con un libro. ¿Qué pasó, Franco, con eso? Mirá este libro, sí, vos sabés que ayer estuvimos en el Senado de la Nación, hubo una actividad muy interesante que organizó la senadora Eugenia Duré, que es la senadora por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que dicho sea de paso es una de las 8 provincias que acaba de renovar senadores, entonces ella está terminando su mandato. Claro. Y es una senadora que es muy malvinera, como decimos nosotros, ha malvinizado el Congreso de alguna manera, entonces se despidió con una actividad muy, muy interesante que ella denominó Soberanía, un diálogo imprescindible con las juventudes, y nos convocó a varias personal, bueno, yo no me considero una personalidad, pero digo personas, estaba el señor Tayana, estaba el señor Filmus, estaba Clara Bernet, que creo que hoy vamos a hablar con ella, pero por otro asunto. Así es. Quien te habla, y Jorge Giles, que es un gran escritor y fue el primer director del Museo de Malvinas cuando lo inaugura Cristina Fernández de Kirchner, y me regaló este libro. Para los que nos están escuchando y nos están viendo, tengo en mi mano un libro azul que tiene un dibujo del Gaucho Rivero, y el libro se llama El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas, que realmente lo recomiendo muchísimo. Lo venía hojeando en el auto y me quedé tan pegado que me bajé con él en la mano. Fantástico. Sí. Es maravilloso cuando uno encuentra un libro que no quiere soltar más. Y este momento realmente de la historia de la política argentina es un momento para volver a conectar, volver o no, o seguir conectando, profundizar la conexión con las Malvinas, con la soberanía. La soberanía en general. Bueno, vos sabés que el prólogo es de Cristina Fernández de Kirchner y ella dice que la soberanía va a marcar las disputas del siglo XXI. Mirá. Lo dice en el prólogo, así que un libro que recomiendo mucho y además me parece, Ori, que es muy importante que en tiempos de 140 caracteres, de scrolleo, de TikTok de todo inmediato, rápido, darse el tiempo de leer un libro y poner al libro como objeto en nuestra vida cotidiana es fundamental. Nos humaniza y nos ayuda a conectar con la profundidad que amerita este momento histórico y complejo del mundo. Incluso a uno le pasa, no sé, ahí entra en juego la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero siento que a uno le atraviesan otras ideas cuando lee un libro.
digo, comparándolo con lo que es la pantalla. Siento que las ideas circulan en mi cerebro de otra manera. La conexión con el papel, con el olor, tenerlo en la mano y darse el tiempo. Cuando uno lee en el teléfono, cosa que todos hacemos, terminamos también recibiendo una notificación, entonces vamos a la aplicación en cuestión, hacemos una publicación de otra cosa. Ahí es dedicarle, dicho de paso, eso no tiene que ver con la política internacional, sino con este momento de la virtualidad, digitalización de absolutamente todo. Es hermoso seguir conectando y profundizar ese vínculo con los libros. Es verdad esto que decís, ¿no? Cuando uno lee en pantalla... Es extraño eso, de alguna ¿no? manera sentís que te entra por un canal medio unilateral la información, ¿no? Y como que cuando lees ves el papel te relaja, como que pensás alrededor de las palabras, reflexionás más. A mí al menos a mí me pasa esto, no tengo fundamento científico para decir lo que estoy diciendo, Sí, estoy no. compartiendo una sensación. Me Bueno, gustó. yo voy a tener más preguntas para hacerte respecto de esa actividad de la que participaste. Y además de esto, vamos a viajar otra vez. Vamos a viajar un montón. Vamos a viajar a Chile, que votó el fin de semana pasado. Habrá balotaje. No va a ser fácil, les quiero contar desde ya. No va a ser fácil, pero las peleas hay que darlas siempre. Se van a enfrentar Janet Jara por el bloque de izquierda con José Antonio Cast, que algunos dicen ultraconservador, ultraderechista. Ya nos entendemos todos a quién nos estamos refiriendo. Bueno, vamos a tratar de entender por qué el resultado de esa primera vuelta, cómo es que llegamos, ¿no?, a las urnas, y también qué es lo que se viene eventualmente de cara a ese balotaje. Una de cal y una de arena, así como te lo critiqué a Fox porque estaba de vacaciones. Debo decir que el programa pasado, el miércoles pasado, perdón, estoy con tos, sé que es poco radial, pero tomé mucho frío bueno, en a veces Montevideo sucede, sí. el fin de semana, pues tuvimos sesión el lunes. Perdón, estoy disociando. Valen me mira del control como que estoy disociando. Estaba diciendo que Fuchs, el miércoles pasado, punto para Fuchs, cuando sí. abordamos las elecciones de Chile, yo era un poco más optimista en los números de Jara y un poco más pesimista en la suma de la derecha, y él tenía un pronóstico más parecido al resultado real. A lo que estamos viendo. Bueno, queda un trecho todavía de cara al balotaje, así que nada, no es un resultado garantizado para ninguno de los participantes, pero vamos a ver que va a ser una competencia muy, pero muy reñida, que habla además de un momento de Chile, ¿no? Este momento que no es el que era cuando asumió en su momento Gabriel Boric. Además de viajar a Chile, vamos a viajar a Brasil para hablar de algo que no se está hablando tanto, la verdad, que es la COP30, la cumbre climática. Digo que no se está hablando porque si uno piensa en los retos en términos medioambientales que se nos vienen encima, esto debería ser portada de los diarios, ¿no? Y no lo es. La verdad que quienes se interesan en el tema le dan seguimiento, pero no está teniendo tanto protagonismo. De hecho, creo que las últimas COPs previa a esta han tenido mucho más protagonismo que esta, ¿no? Como que post pandemia la cuestión cambio climático, por haberse generado esa pandemia en un origen zoonótico y tener los problemas que tuvo, generó una agenda de cambio climático medio inmediata. Y se fue apagando, y es verdad que llegamos a esta COP30 que pasó casi sin pena ni gloria, al menos en la Argentina. Al menos en la Argentina, pero en general te digo, chusmeando un poco la prensa a nivel internacional, los diarios, por ejemplo, tradicionales cumplen con la cobertura, pero no está teniendo el debate público, sí, el protagonismo que ha sabido tener en otros momentos. También ahí yo creo que hay un vínculo directo con la dirigencia internacional negacionista que se instaló en muchos países y que le ha bajado el volumen a esa discusión. Sí, que hace unos años los negacionistas del cambio climático estaban abajo de la mesa o eran uno o dos marginales, y de repente han generado masa crítica y un contrasentido común al respecto. Y de repente gobiernan Estados Unidos. Y también, hablando de Estados Unidos, le vamos a dar seguimiento a esa avanzada
que tiene varias aristas, varias facetas, la avanzada de Estados Unidos de Washington en la región, con desarrollos casi a diario que tienen que ver con Venezuela, con Colombia, con México, incluso vamos a estar hablando de Ecuador. Y después de hablar de todo esto, no sé, ¿qué nos va a quedar? Nada, el tiempo de escuchar un tema musical. ¿Qué música habrá programado Ezequiel María para hoy? Antes nos preguntaba, ¿te acordás? Ahora ya ni pregunta. La tiranía de María. Claro. No nos vamos a quejar, está diciendo ese desde la producción, así que justamente vamos con el primer tema del día y arranca un nuevo Sin Pasaportes. Sin Pasaporte. La conurbanización del peronismo es justamente esto que le reprochan los gobernadores de las provincias al kirchnerismo, porque el kirchnerismo está centralmente representado en capital y conurbano bonaerense y tiene una agenda mucho más progre que la agenda de los caciques provinciales. Y hemos discutido durante los 3 gobiernos kirchneristas que era un fenómeno que no se trasladaba a las provincias, que cuando ibas a las provincias no había llegado el kirchnerismo. Digo, era algo que discutíamos mucho, que en las provincias se sostenían esos feudos blindados dinásticos donde, bueno, algunos avances y algunas banderas del kirchnerismo no habían sido izadas. ¿No es dinástico el kirchnerismo? Sí, por supuesto, pero somos defensores de las dinastías acá. Es que se construye. Estamos viendo. No estaba criticando la dinastía, no estaba criticando, claro, estaba demostrando cómo esa dinastía no le había podido ganar a la otra dinastía. Eso estaba diciendo. ¿Sabe qué, Glesser? La política sigue siendo una pelea de familias. Y fíjese el problema en el que está Javier Milei, que no tiene familia. No, pero no es joda lo que estoy diciendo. Me reí porque es buenísima la imagen, sí. El último gran recital de Cristina, donde clavó sus últimos hitazos, fue el 25 de mayo de 2023 en Plaza de Mayo bajo una lluvia torrencial. ¿A quiénes puso Cristina a su lado? A su familia. ¿Y qué dijo? La patria es la familia. Bueno, hay mucho que desgranar de todas esas conversaciones. A mí me encanta, me apasiona la conversación política, me cuesta caro porque me meto en los recovecos de la lengua y armo un quilombo tremendo, pero me encanta y no puedo contra mi naturaleza. Me gusta y pienso sobre esas palabras. Entonces, Cristina juega eso a full por esto de, hay una lucha por el poder y yo soy killer y no voy a renunciar ni a mi liderazgo ni a la conducción que ejerzo. Y si alguien me quiere ganar, que venga y me gane. De acá no se va nadie. Gracias a vos seguimos al aire y sumando nueva programación. Y vamos a seguir adelante. Suscríbete a La Patriada en la web o en la app. FM La Patriada 102.1. Estamos donde estás. Estamos acá. Acá nos quedamos. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Nos escuchamos y ahora nos ves. Súmate al canal de YouTube de FM La Patriada. Nos ves en vivo y después, si querés, nos ves otra vez. FM La Patriada en YouTube. Entrá, mirá, escuchá. En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Una vuelta de tuerca a un mundo revuelto. Sin Pasaportes, un programa internacional.
Hay una cadena acá, cuando viene algún entrevistado en el piso lo vamos exprimiendo, generalmente. Ese es un poco el espíritu del programa, exprimir a los entrevistados, y yo hago lo mismo con mis compañeros. Este es el momento, la trastienda de la política. Le vamos a encontrar un nombre para que quede. Bambalinas. Detrás de las bambalinas. Muy lindo esto, sí, me gustó. Porque la política es teatral. Es teatral, totalmente. Hay puesta en escena de ideas reales al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es como mostrar algo que igual debería siempre tener como algún cable a tierra. Y de esto vamos a estar hablando ahora mismo con una palabra clave: soberanía. ¿De qué se trata, Franco? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, les contaba un poquito al principio que ayer organizó la senadora Duré un conversatorio muy interesante. Le llamó conferencia magistral. Yo cuando me invitaron con el nombre de conferencia magistral ¿Te asustaste? Me asusto. La palabra ¿Qué va a magistral, pasar? ¿Qué va a pasar? La única magistral a lo que asocia es el detergente con el que lavo los platos, claro. Pero bueno, me gustó el desafío y acepté la invitación. Y bueno, era un panel muy interesante en el Salón Azul del Senado de la Nación, que para los que no conocen, el Salón Azul es como el salón... No lo conozco. Bueno, es el salón principal. Ubicás la cúpula del Congreso. Bueno, desde ese salón mirás para arriba y ves la cúpula. Ah, bueno. Sí, no, es el salón principal. Hermoso. Que es un salón muy frío. Yo fui 4 años director de Relaciones Internacionales del Senado, así que muchas de las cosas que organizábamos las organizábamos en ese salón porque tiene mucha prestancia, tiene una araña que es una cosa increíble, pero es muy frío. Claro. Y ayer, en la propuesta de la senadora Duré, de repente había calor en ese salón, se desacartonó, porque claro, invitó juventudes políticas. La idea ¿cuál era? Un diálogo con la soberanía de por medio entre determinadas personas que tenemos que ver con las relaciones internacionales, con la soberanía, defensores de Malvinas, sociólogos, etcétera, y juventudes políticas. Muy interesante la propuesta. ¿Quiénes estábamos en ese panel? Jorge Tayana, exministro de Defensa y quien fue hasta hace muy pocos días candidato a diputado nacional, hoy candidato a diputado nacional electo. Daniel Filmus, que fue secretario de Malvinas y ministro de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver también con la soberanía, y ahora vamos a despejar un poquito esa variable. Jorge Giles, de quien les contaba y que me regaló ayer este libro, que también es un historiador y bueno, un periodista. Yo lo leo mucho, no sé si tienen la oportunidad de leerlo a Jorge, pero es un placer leerlo. Es un poeta, además. Clara Bernet, que es chosna nieta de quien fue el primer gobernador de las Islas Malvinas por el gobierno de Buenos Aires en ese momento. O sea, fue a las Islas Malvinas no en una aventura personal, sino con un decreto para formar un pueblo y ocupar ese territorio. Y ella es la chosna nieta. Y bueno, ¿y quién les habla? Así que con la senadora Duré como anfitrión. Así que fue muy interesante. Jorge dio un pantallazo sobre la actual situación de las potencias mundiales y cómo se van acomodando las piezas de la geopolítica. Daniel Filmus dio una mirada muy, muy interesante sobre las empresas tecnológicas y cómo las corporaciones, más que empresas, las corporaciones tecnológicas terminan siendo un factor de riesgo para las soberanías de países no desarrollados como el nuestro, que no son jugadores claves como el nuestro, y terminamos teniendo un lugar precarizado. Yo después aboné también un poquito a ese concepto. Perdón, y sé que seguramente, obviamente, lo habrá dicho en términos mucho más complejos de lo que yo podría traducir, pero como usuarios de tecnologías, todos hemos vivido esta semana el colapso de algún servidor que hizo que no pudiéramos acceder a X y a no sé cuántas otras plataformas, y que fue como un pequeño, ¿viste? Como cuando te pellizcan, como un pequeño recordatorio. Ahí no radica en ese solo hecho la cuestión de la soberanía tecnológica, que es mucho más amplia y mucho más compleja, pero como simple usuario es como un pequeño recordatorio de lo peligroso de concentrar, ¿no?, tanto poder en tan pocas manos, que son además, en nuestro caso y el caso de la mayoría, la inmensa mayoría, para no decir casi totalidad de los países, en manos extranjeras, ¿no?
Totalmente, lo mencionó. Lo mencionó Daniel Filmus así, exactamente como lo contaste. Y una de las cuestiones que surgió también de los jóvenes que estaban en el auditorio fue la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta qué punto tenemos que tener miedo. Y bueno, una de las cosas y de los conceptos que quedó flotando es cuán importante es dejar de concebir a la inteligencia artificial como si fuera algo invisible, como si fuera un éter, como si fuera una deidad y algo mágico que solo sucede, y entender que atrás de ello hay millones y millones de trabajadores hiper precarizados, no solo precarizados, sino también invisibilizados. Se empieza a conformar un sujeto político nuevo en el mundo subdesarrollado, que son los trabajadores fantasmas, los trabajadores invisibilizados, que son los que están atrás del ChatGPT, de Grok, de Meta, para que uno crea que eso sucede solo, cuando en realidad son trabajadores los que hacen eso, que firman contratos de confidencialidad, que no pueden contarle a sus familias para qué trabajan, que no pueden poner en su LinkedIn para qué trabajan, y más o menos se estima que hay alrededor de 300, 400 millones. Comentaba Jorge Tayana que la mayoría están localizados en Sri Lanka, en Indonesia, en Bangladesh, y que aquí en Latinoamérica tenemos más o menos entre 40 y 50 millones de ese tipo de trabajadores. Y más allá de los trabajadores fantasmas, también la inteligencia artificial, lo que implica, y es un ataque a la soberanía, o al menos un punto para estar alerta, no es tan artificial y tan invisible. Son kilómetros cuadrados de galpones y de datos contenidos en servidores que consumen energía, que consumen la energía de más de un país, que consumen agua, que contaminan. Cuando uno le hace una pregunta al ChatGPT, se estima, hay especialistas de la inteligencia artificial que estiman que más o menos demanda medio litro de agua. Una botellita, cada pregunta que uno le hace al ChatGPT es una botellita de agua de desperdicio de agua, ¿no? Claro. Digo, así hay que empezar a concebir un poco la inteligencia artificial, porque si no parece que estamos ante el Espíritu Santo del siglo XXI. Y esto es muy interesante vincularlo con los anuncios del gobierno de Javier Milei, de este gobierno que ya no se habla tal vez tanto, pero en algún momento le quiso dar mucho músculo y volumen a la idea de ser parte de esa carrera por la inteligencia artificial. Y una pregunta que vale en la relación a la inteligencia artificial como en la relación a cualquier otro ámbito de desarrollo de carrera, de tecnología, que es, bien, seamos parte de esa carrera, no nos quedemos en un costado, pero ¿desde qué lugar? Porque una cosa efectivamente es ser territorio para recibir torres de almacenamiento de datos, y otra cosa es darle una oportunidad a esa mano de obra tan formada que hay en la Argentina, ¿no? Para aportar en otro lugar de esa cadena ese conocimiento, ese saber que tienen los argentinos. Bueno, son todas preguntas, ¿no?, válidas para hacerse en este momento. Súper válidas. Luego atravesó la discusión de la tarde, naturalmente, Malvinas, la situación geopolítica de lo que significa esa base militar en el Atlántico Sur, la puerta de entrada a la Antártida, la discusión que se va a abrir cuando haya que recalcular el Tratado Antártico, ¿no? Y pensar ahí cuáles son los intereses que se juegan, que no son los mismos intereses que se jugaron a mediados del siglo XX cuando se firma. En fin. En un contexto de desmalvinización, además, ¿no?, por parte del actual gobierno. En un contexto claro de desmalvinización, claro, absolutamente buscado. Adrede, sí. Adrede, como que las cartas están sobre la mesa. Y bueno, y después el último tema, y que introduje yo y generó bastante preocupación en la audiencia, pero fue lo que quise hacer, es lo que se viene, que para mí va a ser la discusión del año 2026 en la Argentina, y es claramente un ataque a nuestra soberanía y puede llegar a ser un golpe casi final, que es la eventual dolarización que pretende el gobierno, que hoy es un debate que subyace, que está por las capas bajas, que todavía no salió a la luz pública, pero que se viene, y que yo lo que dije ayer es: si llegan a dolarizar la economía argentina, es el golpe final a nuestra soberanía. De eso no salimos más. Aprovecho para decirles, un par de semanas atrás entrevistamos a Andrés Araoz, economista, ex candidato a la presidencia de Ecuador, y justamente le hicimos preguntas muy precisas sobre la cuestión de la dolarización y la pérdida de soberanía en ese proceso. Es para volver a escuchar, es muy interesante, y es verdad que ahora no está tal vez
tan en agenda, aunque siempre está ahí, rascas un poco y la cuestión Siempre de la está ahí, pero es verdad que es para estar atentos. Bueno, soberanía, entonces siempre, ¿no? En todos los ámbitos, en instantes, vamos a volver acá al piso para volver a viajar a Chile. Nos vemos. Sin pasaportes, un programa internacional. La programación de la radio. También tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada. Ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasos Perdidos. Un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Han hecho en discapacidad todo lo contrario al resto. El gobierno se jacta de que quita trámite. Dice, bueno, para comprar un auto tenés que hacer menos trámite. Desburocratizamos, achicamos organismos, todo. Ahora, en discapacidad es al revés. Tenés que hacer más trámite para acceder al medicamento, más trámite para el transporte, más pasos intermedios. O sea, el gobierno quiso colapsar el sistema de discapacidad y de verdad el nivel de angustia y desesperación es impresionante. Yo nunca lo había visto, este nivel de angustia. Es el mismo gobierno que está llevando plata, trayendo, poniendo, se queda con una, con otra. Sí. Es más, bueno, con esto que se habla, no sé si la cifra es la correcta, pero los 43.000 millones de pesos, cuántos colegios se podrían haber pagado, cuántos transportistas se podrían haber pagado, digamos, ¿no? Porque... Poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad. Con eso ya pueden poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad directamente. Cuando dicen de dónde la sacamos, bueno, ya está. Ahí querés saber de dónde sacarla. Claro. Cada afanarla. Exactamente. Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Gracias, y de verdad la situación es dolorosa. El nivel de angustia de la familia y todo esto aumenta la angustia. Es decir, se está colapsando, no logramos lo mínimo y esto es un nivel de angustia impresionante. Me imagino que volverá a haber alguna manifestación de la familia de los discapacitados en breve, ¿no? Las familias están desesperadas y están movilizadas permanentemente y de verdad, yo hace muchos años que convivo con el dolor. Fui ministro de la Nación en la pandemia, cuando estaba en los comedores, en los merenderos. He estado en inundaciones, he sido ministro de la provincia, nunca vi el nivel de angustia, de desesperación que veo hoy en las familias que realmente no aguantan más, no pueden más, de verdad, no pueden más. Triple Click. Periodismo extremo. Hasta las 11. Por F. Latitud sur 34 grados, 35 minutos, 59 segundos. Longitud oeste 58 grados, 22 minutos, 55 segundos. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada.
El fin de semana pasado Chile votó en primera vuelta presidencial, renovó la Cámara Baja y también parte del Senado, y el resultado dejó planteado un choque muy claro entre dos modelos de país, ¿no? Sobre el rumbo, digamos, del país. Por un lado tenemos a Janet Jara, candidata del bloque de izquierda, militante comunista, que llegó a estas elecciones con una biografía que es muy poco usual, hay que decirlo, para quienes han estado muy cerca de la moneda. Digo, hija de laburantes, formada en la educación pública, vista como una continuidad progresista del gobierno de Gabriel Boric, del que fue ministra de Trabajo. Y enfrente estará en ese balotaje José Antonio Kast, referente de, podríamos decir, ultraderecha o derecha dura, que reivindica, eso sí, lo podemos decir siempre, el legado de la dictadura de Pinochet, y que llega en este marco a su tercer intento presidencial como una propuesta de restauración conservadora. Bueno, todo esto en un Chile distinto, por supuesto, muy distinto al que llevó a Gabriel Boric al poder, donde la inseguridad, o al menos la percepción de inseguridad, terminó desplazando las discusiones abiertas luego del estallido social. Bueno, para tratar de entender este nuevo escenario en el país vecino, y lo que se juega, sobre todo rumbo al 14 de diciembre, cuando finalmente se celebre el balotaje, tenemos el placer de estar en comunicación con Felipe Parada, comunicador, dirigente del Partido Popular de Chile. Partido Popular de Chile, no es como el Partido Popular de España, cuidado. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. A ver, sé que estamos comunicados con Felipe, pero me parece que no nos estamos escuchando. Felipe. Bueno, ahora vamos a tratar nuevamente de comunicarnos con Felipe. Debe haber algún problema técnico, pero les decía recién que vamos a tratar de entender cuáles fueron los condimentos, ¿no?, que llevaron a este resultado. Se esperaba efectivamente que Janet Jara llegara primera en las urnas, pero no con una distancia tan corta, ¿no? Tan corta. Como ahí. Que el punto de partida para un balotaje es bastante complicado. De hecho, me parece que ahora nos contará un poco más Felipe, pero un poco la sensación de esa noche, de todos los partidos, era de derrota. Sí, porque en la realidad las derechas, más allá de José Antonio Kast, las derechas, que fueron varias las que se presentaron en el marco de estos comicios, entre todas, incluso si le sumamos Parisi, por ejemplo, que son votos más difíciles de entender, vamos a hablar de... Bueno, lo de Parisi es una particularidad bastante... A mí me llamó mucho la atención. A mí lo que me pasó fue que... A los chilenos también me parece que les llamó la atención. Cuando veo los resultados, lo fui a googlear para ver un poco su historial, ¿no? Claro. De hecho, bueno, espero que podamos hablar con Felipe, porque es una de las regiones donde empieza a ganar París, y de ahí hacia el norte es Atacama, que entiendo que Felipe ha estado bastante involucrado en la campaña de Atacama. No sé si lo tenemos. Me parece por ahí. que sí, me parece que ahora sí estamos en comunicación con Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Bien, gracias por la invitación. Disculpen la demora, pero está pasando de todo. Acaba de salir una reunión que convocaron de carácter urgente. ¿Qué está pasando? Contanos qué está pasando. Claro, queremos ser en vivo. Estamos organizando la que para nosotros es la batalla más importante. En miras, escuchaba la previa que ustedes hacían y era muy claro, o sea, el peligro de José Antonio Kast, una persona que reivindica la dictadura, para nosotros significa mucho. Y cómo somos capaces de revertir el mal resultado electoral que tuvimos, porque eso también es una realidad. Justamente de cara al 14 de diciembre, ¿qué va a ordenar, en tu opinión, esta segunda vuelta? ¿Cuál es el el gran ordenador? Sí, yo creo que ser una candidatura que sea capaz de dar respuesta a las demandas más urgentes de los chilenos, sin tanto eufemismo, sin tanto discurso rimbombante. Hay que hablar en simple, responder a las necesidades más urgentes, y también un poco hacer una campaña distinta, que no sea solo la campaña del miedo, porque yo también creo que ahí hay una cosa que dejó de hacer sentido para una generación que va a votar por primera vez.
Qué parecido hablas y me miro en un espejo de los análisis que hacíamos nosotros del resultado de nuestra última elección. ¿Y cuáles serían, Felipe, esas necesidades concretamente? Si podés enumerar algunas. Sí, mira, yo creo que en salud hay algo que hacer. O sea, yo le decía el otro día, lo decía en un panel al que me invitaron, que en Chile muere más gente en lista de espera que por homicidio en la calle. De ahí hay una realidad. Lo otro tiene que ver con la llegada a fin de mes, por eso nuestra candidata propone un salario vital de 870.000 pesos mensuales, 750.000, perdón. ¿Y eso cuánto es en dólares? Contanos cuánto es en dólares. $750. Ok. Claro. Sí. Y cómo seguimos mejorando las pensiones, que si bien Janet Jara como ministra hizo un esfuerzo para tener un acuerdo amplio, sigue siendo deficitario. Claro. Ahora, Felipe, estos temas, por supuesto, que están en agenda, pero al menos visto desde acá, ¿no? A la distancia, la sensación es que la seguridad o la inseguridad estuvo ocupando la agenda. ¿Qué observás en ese sentido y dónde te parece que Janet Jara podría marcar una diferencia en la relación a las derechas, la ultraderecha de Kast, que suele sentirse mucho más cómoda, hay que decirlo, ¿no? Las derechas se suelen sentir mucho más cómoda en esa esfera de ideas. Sí, mira, yo creo que hay narrativas, ustedes también saben bien de eso, que se van instalando. Por ejemplo, ahora han instalado estos días después de la elección que la derecha tiene el 70% de los votos. Y son narrativas que hay que combatir con la verdad. Y sobre lo de seguridad, yo creo que la conversación más cotidiana de los días después de la elección es que la gente tiene miedo a la incertidumbre, a la incerteza. Y hay solo una candidatura que puede ofrecer certeza de que Chile va a seguir siendo un país en orden como lo ha venido siendo durante su historia democrática. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un eje diferenciador. Porque yo tengo amigos que votaron por la candidata más moderada de derecha y que les da miedo que Kast sea presidente. Bien. Claro. Y yo a ellos les decía, si tú lo miráis en frío, pensando en ti, en tu mañana, en tu tranquilidad, en esa... Algunos dicen, no sé, no queremos que haya un nuevo estallido social y todas esas cuestiones, que les decía, solo hay una candidata que puede dar esa seguridad y que no va a ocurrir. Parisi, ¿qué nos podés decir de Parisi? Que acá lo leímos con un signo de pregunta. Yo te digo la verdad, Felipe, ¿me conocés algo, estudio, algo leo? Lo tuve que ir a googlear, no tenía muy clara su biografía. Y veo que además concentra su voto, se explica el alto voto que sacó en una zona muy, muy particular de Chile, que es de Atacama hacia el norte, en donde creo que hay grandes problemas de tipo migratorio y demás, ¿verdad? Sí, no, en una parte del norte, porque por ejemplo Atacama no es una región fronteriza. Entonces en Atacama la migración se ve distinto. De hecho no hay un fenómeno de migración como tú lo veías en Santiago, como tú lo veías en Iquique, que es una región más del extremo norte. Y bueno, parece un fenómeno que no es nuevo en Chile. Irrumpió en la elección pasada, también fue el tercer candidato que sacó más votos. Irrumpió en el Congreso teniendo 6 diputados. De esos diputados no le quedó ninguno al final de la legislatura, pero es un fenómeno que yo creo... Mira, nosotros tenemos una franja televisiva, que no sé si allá se usa, pero todas las candidaturas aparecen en un spot de TV todos los días, durante 15 días, la mañana y la Teníamos noche. eso, fue una ley que movió Cristina cuando era presidenta, y eso ahora dio vuelta para atrás gracias a Milei. Y ahí yo no, el primer día de franja, la franja de Parisi, a mí me pareció en términos de lenguaje la mejor. ¿Y por qué? Porque porque es capaz de traducir las necesidades simples. Por ejemplo, eliminar el IVA de los medicamentos. Esa es una idea que debería estar en nuestro programa de gobierno desde el día 1. Entonces, tocó la fibra de la gente en simple. Pero además, el voto de Parisi es un voto de desencanto. Y que en Chile siempre había una expresión de ese voto. O sea, en un momento, en el 2009, lo expresó, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, que fue el candidato de tercera fuerza que llegó al 20%.
En otro momento, cuando rompió el Frente Amplio, fue el Frente Amplio, que la Beatriz Sánchez fue la tercera candidata más votada y se acercó al 20%. Siempre en Chile había un voto que vota descontento. Claro. Y las fuerzas populares, progresistas, de izquierda, no han sido capaces de interpretar ese voto descontento. Porque cuando uno está en el gobierno se institucionaliza, y eso es lo que le pasó al Partido Comunista, al Frente Amplio y a otros. Tal vez simplemente decirle a nuestra audiencia que Parisi entonces sacó casi el 20% de los votos, o sea que casi 1 de cada 5 votantes apoyó la candidatura de Parisi. Nadie se lo esperaba, como tampoco se esperaba el resultado que tuvo en las anteriores elecciones. Quiere decir que sí o sí, Jara y Kast van a tener que ir a buscar ese voto que por ahora parece ser bastante volátil, o en todo caso no lo tenemos encasillado o rotulado ese votante, no sabemos a dónde va a ir a parar. Sí, y por eso yo les decía que se ha instalado una narrativa de que la derecha sacó el 70% de la votación, y eso incluye los votos de Parisi, y eso es erróneo, porque ya enfrentaba una segunda vuelta, la segunda vuelta de Gabriel Boric y José Antonio Kast, también fue con Parisi ocupando un lugar de tercera fuerza. Claro. Bien. Y ya se demostró ahí que al menos el 40% de la votación no es de derecha. Es un mundo social, un mundo encantado, que tú le vas a ir a conquistar el corazón hablando de cuestiones concretas. ¿Y Kast qué actitud está tomando en estos días inmediatos posteriores a conocerse el resultado? ¿Está radicalizándose? ¿Está yendo al centro? Lo veo como un presidente, ¿no? Porque ya está hablando con líderes internacionales, ¿no? Guarda que eso te desgasta antes de tiempo. O sea, el primer llamado telefónico fue con los líderes de Vox, el segundo llamado telefónico fue con Javier Milei, el tercer llamado telefónico fue con Giorgia Meloni. O sea, está recibiendo el respaldo de la extrema derecha mundial, y eso también, de cierta manera, muestra lo que es. Ahora, José Antonio Kast hizo una segunda vuelta de la elección anterior muy buena, o sea, él se moderó mucho. Ahora, yo lo veo, ha pasado pocos días, ha habido poca actividad de campaña y política. Yo creo que esta vez va a estar más radicalizado porque creo que ahí está su posibilidad de amplitud. Claro. De hecho, no ha mencionado tanto a Pinochet en esta campaña, ¿no? Mientras que en la campaña anterior bueno, pues solía alardear, digamos, de su apoyo y de su voto, incluso en su momento a la continuidad de Pinochet, ¿no? En los años 80. Nosotros acá en Argentina no hablamos todos los días de Chile. Entonces hubo un momento informativo, así como un hito informativo, que fue el estallido social, seamos sinceros. No es que no le vamos dando seguimiento desde ese entonces, pero fue claramente muy protagónico de la agenda noticiosa. Total. En ese momento, la llegada de Gabriel Boric, joven, de izquierda, rompiendo con o lo que parecía ser, ¿no?, la dinámica política hasta entonces, con una agenda incluyendo minorías, indígenas, medio ambiente. Y ahora estamos de cara a un balotaje con un candidato ultra derechista y Janet Jara, que parece ser como más una continuidad del progresismo. ¿Qué pasó en Chile en estos pocos años? Es una pregunta difícil. Yo creo que hay un gran responsable de la derrota, y es el gobierno. Un gobierno que de manera muy temprana empezó a entibiecer, por decirlo de alguna forma. Franco lo decía muy bien en el programa anterior que lo escuché, donde hablaba del abandono que tuvo Gabriel Boric del proceso constituyente, y de ahí en adelante había una serie de renuncias que nos tienen hoy desfondados. O sea, la candidata presidencial, no esta candidata, pero que es la candidata del oficialismo, del gobierno, no alcanzó ni a sacar la votación de la aprobación que tiene históricamente el gobierno durante todo este periodo. De ahí hay un responsable, Gabriel Boric y su gobierno. ¿Y qué ha dicho Gabriel Boric del domingo acá? ¿Se ha manifestado? Nada. ¿Está con actos de gobierno? Nada. Recién, Felipe, mencionabas la internacional, la reaccionaria, la derecha global, celebrando los buenos resultados de Kast.
¿Qué estás viendo en ese Chile en clave regional, ¿no? La sensación es que en este momento los comicios en Chile son parte de ese reacomodamiento político en la región. ¿Cómo lees este contexto en caso, por ejemplo, de que Kast llegue efectivamente a la presidencia? Y en particular en la relación con Estados Unidos, que viene pisando fuerte. Sí, o sea, es delicado porque además nos vamos quedando cada vez más solos los que tenemos un pensamiento desde el campo nacional, popular, progresista, de izquierda. Nos vamos quedando sin fuerza, pero también sin aliados. O sea, yo no tengo duda de que la historia se va a repetir si es que llega al gobierno José Antonio Kast, y va a pasar lo que les está pasando a ustedes: persecución a los periodistas, recorte de derechos, el achicar el Estado, pero significa borrar a muchos que hemos hecho la política. O sea, es un peligro para la sociedad, pero además nos quedamos sin un espacio desde donde empujar nuestras ideas, porque ese retroceso de ideas también significa el que muchos tenemos que nos van a intentar hacer desaparecer de la opinión pública, y ahí hay una cuestión que se ve difícil porque ellos tienen una fuerza que a nosotros nos falta, mediática, de grupo económico, que va a ser muy difícil después volver a organizarnos. ¿Dónde nos vamos a ir a meter todos los que hemos perdido la discusión pública con estos que son avasalladores? Porque a mí, uno los escucha y se plantean demócratas, y la idea estas de la libertad, pero que al final son igual a nada. O sea, como yo siempre decía, pero los paladines de la libertad que no te han empujado ni una libertad, solo te hacen que tú te quieras seguir encerrado en tu casa. Sí, una libertad muy falsamente y muy hipócritamente declamada. Y más allá de la dirigencia, Felipe, la gente en la calle, que te cuento acá, por ejemplo, nosotros tenemos primarias, y cuando gana Milei las primarias, de cara a las elecciones generales, bueno, el miedo que había generado la posibilidad de que Milei gobierne había calado un poco en la sociedad. Uno lo escuchaba en la cola del supermercado, en la calle, con amigos que por ahí no son tan politizados. Había un miedo así gana Milei. Hoy, en Chile, independientemente de la dirigencia, en la calle, ¿se percibe cierto miedo o hay un grado de naturalización de que Kast pueda No, hay miedo, próximo? o sea, yo no, estos días previos a la elección del domingo, habían amigos que me llamaban y me decían: oye, Felipe, ¿cuál es el voto estratégico? ¿Cómo evitamos que Kast llegue a la segunda vuelta? Y eso se ha multiplicado por 3 después del resultado del domingo. O sea, la gente tiene miedo, y también se nota que hay una sociedad dividida. O sea, yo he ido parando oreja, como se dice, en las discusiones que se dan en el subte, en el metro, y la gente, al menos uno tiene un amigo que está acá y otro que está al lado, al frente, y eso se palpa como en el ambiente, como en la calle. Y en los barrios populares esa cuestión también se da. Lo que pasa es que ahí es más difícil, o es más fácil que penetren otras cuestiones, que son las instalaciones comunicacionales. Claro. Bueno, muy parecido, una de las conclusiones a las que venimos llegando en los distintos programas de Sin Pasaportes es esto, ¿no? Que las sociedades en todo Occidente, ni siquiera en nuestro continente, en todo Occidente, están en mitades. Ese es el gran desafío que con tenemos. Una extrema polarización, sí, nos sentimos muy hermanados con lo que estás planteando, Felipe. Felipe, te agradecemos muchísimo por el contacto con Sin Pasaportes. Por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que pueda llegar a suceder. ¿Cuándo es el balotaje? El 10, ¿no? El 14 me pareció, ¿no? 14. ¿Venís para acá antes? Creo que sí, creo que voy a estar por allá. Bueno, avisa, pero te quedé debiendo un Uber, me parece. Y así te invitamos a la patria. Eso es. No, un abrazo, y yo creo que el desafío que tenemos todos los que nos sentimos parte de proyectos progresistas, que tenemos que empezar a hablar de nuevos temas, y de los temas que a la nueva generación no le interesa. Yo creo que ahí está la clave de cómo salir de este letargo. Absolutamente. Totalmente. Construir un programa, le llamó Cristina Fernández de Kirchner acá. Construir un programa. Y está bien, está bien. Felipe, te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Un abrazo, gracias. Chao, amigo. Hasta luego. Estuvimos hablando con Felipe Parada, comunicador, dirigente del Partido Popular de Chile, conectar efectivamente con las necesidades más acuciantes de la ciudadanía.
que es un poco lo que hablábamos respecto del alcalde de Nueva York también, ¿no? Cómo es que llegó a ganar la alcaldía de la capital del capitalismo y de las finanzas, bueno, conectando con realidades muy concretas, reales, cambiarle la vida a la gente, pero no lo digo como una fantasía del sueño imposible, sino como hacer que se pueda vivir mejor. A ver si eso va a alcanzar, si va a poder Janet Jara. Hay que decir, es un dato que no hemos compartido hasta ahora, pero que hubo una altísima participación, del 85%. Y eso también hace que haya menos margen para ir ¿De dónde ir a buscar votos? ¿De dónde ir a buscar votos? No es fácil, no es fácil. No es fácil, pero no está todo dicho. De la Argentina al mundo, sin pasaportes. FM La Patriada. Yo le dije que se van los 4 catamarqueños. ¿Cómo se va Jalil? ¿Cuál es la explicación política de Jalil? Jalil se quiere ir porque él quiere negociar su propia proyección, pero Sí. Lo que agarra el voleo es una explicación politológica de un politólogo que escucha en La Nación Más hablando de la conurbanización del peronismo, que es algo que se da en la academia, que se discute mucho. La conurbanización del peronismo es justamente esto que le reprochan los gobernadores de las provincias al kirchnerismo, porque el kirchnerismo está centralmente representado en capital y conurbano bonaerense y tiene una agenda mucho más progre que la agenda de los caciques provinciales. No, Entonces, le mucho, dice- y hemos discutido durante los 3 gobiernos kirchneristas que era un fenómeno que no se trasladaba a las provincias, que cuando ibas a las provincias no había llegado el kirchnerismo. Digo, era algo que discutíamos mucho, que en las provincias se sostenían esos feudos blindados de dinásticos donde, bueno, algunos avances y algunas banderas del kirchnerismo no habían sido izadas. ¿No es dinástico el kirchnerismo? Sí, por supuesto, pero somos defensores de las dinastías acá. Es que Nos se cabe. construye. Estamos viendo No Game of estaban Thrones. criticando la dinastía. No... Desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Gracias, Marce. Otra. Gracias, chicos. Me quedo. Sos un oasis para todos nosotros, Marcelo. Sí, gracias, Carlos. La verdad, En el desierto. Sos el tercer oasis, el tercer Gallagher. Me encontré en el medio del pogo en un momento, Carlos. Ahí. Ya estoy grande. ¿Cómo? ¿Pogo? Debo reconocer que ya estoy grande. Pero no respetan la edad No, la gente. que no, dale. No dicen, che, el señor. Mucha no le gente empuja. grande, no, gente, El señor mucha no le gente de mi edad empuja. también, ¿eh? Señor. No te decía. Cuiden al señor. Cuiden con el señor, no hacían. No, ¿qué cuiden al señor? ¿Viste No, cuando casi jugabas a la pelota en la vereda que decía, señora, una señora? Bueno, Porque es así. ¿esta de dónde la compraste? El prendo es así. Hermoso. No, esta de mi hijo, yo no tenía. Muy linda. No tenía yo. ¿Por Pero qué? estábamos todos vestidos así. Y el 25 es por este año.
Claro. Live No, por el año que viene. No te puedo ¿Por qué creer. año va- No por te qué va puedo a ser? creer. Yo pensé que el No, problema era porque de no fútbol, puedo ¿no? creer, boludo. 25 La años la banda. Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Flecher. Miércoles a las 18 por FM La Patriada. Estados Unidos tiene una larguísima tradición de moldear o tratar de moldear el mapa político latinoamericano, de las Américas, incluso del continente, pero especialmente acá en la región, moldear entonces ese mapa según sus intereses, a su antojo, digámoslo. Apoyó golpes militares, financió operaciones encubiertas, invadió Panamá. Digo, no, faltan pruebas de eso. Ese impulso por influir justamente acá en el barrio, en la región, atravesó gobiernos demócratas y también republicanos y sobrevivió a todos los vaivenes ideológicos, ¿no?, de Washington. Una especie de piso histórico que se mantiene. Sin embargo, hoy América Latina vuelve a ocupar un lugar mucho más central en la agenda exterior de la Casa Blanca, con un nivel de intensidad que no veíamos hace tiempo. Estados Unidos nunca dejó de querer influir, nunca dejó de querer moldear la región a su antojo, pero sí estamos viendo una aceleración de ese proceso. Sin lugar a dudas, el caso más ilustrativo o paradigmático, por estos días al menos, es Venezuela. La estrategia estadounidense, en el caso venezolano, pero vamos a tratar de recorrer varios lugares de la región, ¿no? Combina, es una estrategia de presión extrema en lo militar, y también de negociaciones encubiertas, ¿no? O no hechas públicas. Una de las últimas informaciones, por ejemplo, que trascendió fue hoy mismo en el diario estadounidense The New York Times, donde dicen que Donald Trump autorizó a la CIA a activar planes para una operación encubierta en Venezuela. Nada que sorprenda en la realidad, porque ya había indicios de que Donald Trump estaba avanzando, ¿no?, por ese camino, pero sería una suerte de confirmación, digo una suerte de confirmación porque son voces anónimas, pero una suerte de confirmación efectivamente que Trump está preparando el escenario para una posible operación militar en tierra. No está confirmado, pero se están moviendo las fichas que permiten armar un escenario posible. Paralelamente, se sabe también que reabrió canales de comunicación con Nicolás Maduro. No está exactamente todo parado. Está ahí en una negociación. Algunos dicen, bueno, el diario The New York Times dice que Nicolás Maduro puso en la mesa 2 años más de gestión. Dijo, una salida sí, pero dame 2 años más. Según el diario Yankee, ¿no? Yo estoy contando qué es lo que trasciende en la prensa estadounidense, que es una forma también de tomar la temperatura de ese asunto. Bueno, lo de la operación en tierra fue algo que hace unos meses corrió muy muy fuerte, inmediatamente después de las elecciones, que bueno, tuvieron un resultado no transparentado, así me gusta llamarlo a mí, resultado no transparentado. Sí. Hubo una... Hay que apelar a eufemismos a veces. No, pero está bien. Hubo un rumor muy fuerte de una operación en tierra, incluso se habló de que Maduro tendría un eventual exilio a Curazao, que es una isla que está ahí enfrente, en fin. Y lo que vos decís, Ori, es así, son voces no confirmadas, pero que van preparando el escenario para naturalizar una eventual situación, y tiene un elemento de soft power internacional más, que es el Premio Nobel de la Paz María a Corina Machado, sin lugar a dudas. Que esto va a suceder en Oslo en muy pocos días, o yo creo que va a ser antes de fin de año, si no va a ser en enero. Sí. Que va a recibir el Premio Nobel de la Paz, lo que también
va a generar en la comunidad internacional, cuando sea ella la que arriba a territorio en Venezuela para legitimar esa eventual acción, bueno, va a haber, ¿no?, cierto grado de lavada de cara. Es una palanca para la narrativa estadounidense. De hecho, ella está de gira por todos los medios estadounidenses. Acaba de lanzar incluso un video de propaganda, ¿no?, explicando cuál es el futuro inmediato, cuál podría ser el futuro inmediato de Venezuela en caso de lograr ese cambio de régimen. Ella ha hecho públicamente llamados a la intervención militar estadounidense. Total. O sea, una Nobel de la Paz que muchos empezaron a llamar una Nobel de la Guerra. Y uno siente efectivamente que es parte, como bien decía Franco, de esa estrategia, que es el despliegue militar en el Caribe, que es una serie de decisiones que empezaron, por ejemplo, con, ¿cuánto era? 50 millones que ofertaban desde Estados Unidos, que ofrecían por la cabeza de Maduro. Sí. Pero es también la decisión que acaban de tomar desde el Departamento de Estado, obviamente con la impronta trumpista, de designar al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista. Ya, acá insistimos siempre, decimos llamado Cartel de los Soles porque no hay prueba. Existen carteles. El tren del Aragua, por ejemplo, es un cartel que existe y que hay que prestarle muchísima atención. El Cartel de los Soles es parte de la retórica estadounidense. Si existiera, no tendríamos por qué no decirlo. Simplemente nunca han dado a conocer pruebas de que existiera y acusan a Nicolás Maduro de ser el líder de esa banda de esa supuesta red de narcotráfico. Eso también es parte de la construcción de una retórica que permite normalizar, banalizar o preparar el terreno para algo más. No, y con un tema muy pesado y muy caro para los pueblos de Latinoamérica, como lo es el narcotráfico y lo es el crimen organizado. La verdad que lo que hace Estados Unidos de generar este concepto Frankenstein, le llamo yo, en donde pone dos partes distintas, por un lado el narco y por el otro el terrorismo, y nos empieza a hablar de narcoterrorismo. Esto es clave. Genera, ¿no? Porque además cuando nos quieren hablar del Cártel de los Soles, lo único que nos han mostrado son un par de lanchitas de madera que reventaron en el Caribe. Y yo decía el lunes en la sesión del Parlamento del Mercosur, que no me cuenten que la droga viaja en una lanchita en donde apenas caben dos personas. Todos sabemos que la droga viaja en volúmenes grandes. Está muy organizada en la red de narcotráfico, en buques corporativos y en aviones. Sí. De aeronavegación comercial. No viaja en lanchitas donde apenas caben dos personas. Y te sumo un dato. Lo que argumenta Donald Trump es que, y es a priori, ¿no?, si uno lo ve desde cierto desconocimiento, es un buen argumento, que es que hay un problema de salud pública gravísimo relacionado en Estados Unidos al consumo de fentanilo. Te quiero contar de paso que en esas embarcaciones que van pulverizando en el Caribe y el Pacífico, no se transporta, aunque fueran efectivamente narcolanchas, cosa que no sabemos porque no hay pruebas, ¿no? Pero esas embarcaciones que sí existen en términos generales no transportan fentanilo, no, claro. Transportan cocaína. Claro. Entonces, digo, es todo una narrativa. Es una narrativa tremenda porque, como bien vos decís, tienen este gran problema de consumo de drogas. Se les mueren 100.000 estadounidenses por año. Por fentanilo. Por fentanilo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se produce en Sudamérica, que es la cocaína. Y por otro lado, el principal puerto de entrada de cocaína no es el Caribe, no es Miami, es California. Y sí. Entonces hay todo un enjambre de mentiras que en realidad lo que quieren, para mí, y esto es algo de lo que Corina Machado muy hipócritamente no habla, es el petróleo. Por supuesto, ahí está efectivamente, me parece, el meollo de la cuestión, el petróleo. Bueno, en este contexto de reordenamiento regional ocurrió algo, y acá quiero traer a la mesa otra noticia, algo que pasó casi desapercibido, pero que vale monitorear, que es la consulta popular en Ecuador. Daniel Noboa, el domingo pasado, convocó un referéndum, una consulta decisiva, y perdió
en todos los puntos. Las 4 propuestas que impulsaba fueron rechazadas, desde la constituyente hasta los cambios en la financiación de los partidos, la reducción de asambleístas, además de, y por eso lo estoy trayendo a colación, del rechazo a permitir la instalación de bases militares extranjeras, le hace estadounidense, en suelo ecuatoriano, que me parece que es una señal que Daniel Noboa no recibió un cheque en blanco por parte de los ecuatorianos, entiendo que fue votado, no por eso recibió un cheque en blanco, y que es una decisión o es un desenlace de las urnas también que hay que poner en este contexto que estamos describiendo. El contexto de una escalada militar por parte de Estados Unidos que está efectivamente buscando en Ecuador dónde apoyarse para eventuales operaciones militares, ¿no? Totalmente. Esto iba a ser en Isla Galápagos, que además es patrimonio natural de la humanidad, es un lugar que de haber sido contaminado con una base militar hubiera sido una gran tristeza. Y la sociedad ecuatoriana dijo que no. Yo creo que no le dieron un cheque en blanco a Noboa, como nunca ganar una elección implica un cheque en blanco. Me parece que esa es una lección que todos los políticos deben comprender. ¿Escucharon? Si hay algún dirigente político escuchándonos. Bueno, ese revés en las urnas, ¿no? El revés a Noboa, lo obligó a Noboa a reorganizar su gabinete enseguida. Ipso facto hizo otra cosa, que es viajar a Estados Unidos con agenda reservada. No se sabe, no se han hecho públicos los detalles de esa visita relámpago a Estados Unidos, pero conociendo, digamos, los vínculos estrechos geoestratégicos entre ambos países, hace temer que algo del futuro de Ecuador se esté diseñando en Washington y que por eso mismo Daniel Noboa haya viajado. Muy probable, y te lo vinculo con lo que estábamos hablando recién. Te revientan una lancha en las costas de Venezuela diciéndote que son narcos. Te revientan una lancha en las costas de Colombia diciéndote que son narcos. ¿En Ecuador no hay narcos? Porque a mí me simpatiza el gobierno de Ecuador, no hay narcos. Porque es un gobierno que no es de izquierda, no hay narcos. Totalmente. Se cae sola la narrativa de Estados Unidos frente a la realidad. Bueno, lo que aparece también hubiéramos podido mencionar, no nos alcanza el tiempo, pero las amenazas de Donald Trump a México habitualmente está más medido. Esta semana Donald Trump dijo que estaría de acuerdo con lanzar operaciones terrestres. Después salió el secretario de Estado de Estados Unidos a matizar, diciendo acá no estamos hablando de ninguna intervención militar, pero hay presión sobre México, hay mucha presión sobre Colombia, que también le venimos dando seguimiento. Y de forma general yo creo, como ya para ir dándole un cierre, que lo que aparece detrás de todos esos movimientos no es una secuencia de hechos aislados. Lo que estamos viendo es la arquitectura de una estrategia que Washington está desplegando a toda velocidad. Me parece que se viene acelerando la implementación de esa estrategia. Está efectivamente haciendo mucho esfuerzo, esmero, ¿no? Se está esmerando en redibujar la relación con América Latina en un contexto, y eso es insoslayable, de competencia global. Estados Unidos no solamente está preservando sus propios intereses de acceso al petróleo que hemos nombrado, cualquier otro mineral que tengamos acá en la región, guiño, bueno, Venezuela tiene un mineral muy particular que no se encuentra en muchos lugares del mundo, que es el coltán. Claro. El coltán es algo con lo que se hacen las pantallas LED, las pantallas de nuestros teléfonos, es un mineral raro, de los minerales raros que en la región se encuentra en Venezuela y no en otro país. Y sabemos también que en la relación entre Argentina y Estados Unidos está en la mesa, aunque no sabemos cuáles son los pormenores, pero la cuestión de acceso a los recursos minerales acá en este hermosísimo país. Entonces es parte de toda esa arquitectura, y lo que decía recién es que es también algo que tenemos que pensar, no solamente como Estados Unidos guardando o reactivando, digamos, esa mano sobre lo que él considera como patio trasero, sino también en esa pulseada global
es un mensaje para China, es un mensaje para Rusia, es un mensaje para Irán, que fueron avanzando, que tienen inversiones, que ayudan, por ejemplo, a Venezuela con armamento también. Y Estados Unidos, la sensación es que está queriendo mandar el mensaje de acá mando yo. Puede ser que haya retrocedido en algún momento y que haya dejado el terreno libre para que ustedes avancen, pero mando yo. Hoy vuelvo a hacerme cargo de mi perro abandonado, una cosa así. Y lo grave, ¿no?, que implicaría que se convierta de repente en nuestros territorios de esta América del Sur en teatros de operaciones de disputas geopolíticas. No quiero que terminemos este análisis sin mencionar que es un Trump que, aunque acá nos lo muestren televisivamente, mediáticamente muy fuerte, tiene muchos frentes internos abiertos, está muy vinculado a las acusaciones de... Por esto que hago de golpear la mesa tampoco es muy radial, ¿no? No pasa nada. Está muy vinculado a acusaciones de pedofilia. Vamos a ver lo de Epstein, ¿no? Lo de Epstein, una situación económica muy acuciante para la población estadounidense. Tienen una inflación no tolerable para ellos. El billete de $100 les empieza a quedar chico. La inflación del 4% para la sociedad americana no es tolerable. Muchos problemas habitacionales, muchos problemas de desocupación. La tasa de renuncia, que es un índice que acá no medimos, pero en Estados Unidos sí se mide, está en los niveles más bajos históricos. Claro. Históricos. Esto es, la gente dice, bueno, renuncio total, consigo otro trabajo. Ya la gente no renuncia, cuida su trabajo. Entonces también estamos hablando de un Trump que, como recién sacábamos la conclusión cuando hablábamos de Chile, tiene una sociedad americana de mitades. Y en esa sociedad de mitades tampoco puede hacerse muy el canchero. Todavía nos queda un viaje, no se vayan, que pronto nos vamos a Brasil. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18, FM La Patriada. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18, abrimos fronteras en FM La Patriada. Un abrazo en tu radio. Un abrazo. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar. fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. La mañana de FM La Patriada. De 7 a 9 nos levanta Fernando Amato con Pasos Perdidos. A las 9 llegan Luciana Glesser, Pablo Di Pierri y Fabián Waldman para hacer triple clic. Y desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. Con cambio de horario, pero con el mismo montón de gente. FM La Patriada. Estamos donde estás. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Latitud sur 34 grados, 35 minutos, 59 segundos. Longitud oeste 58 grados, 22 minutos, 55 segundos. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada.
Último viaje de este día, viajamos a Belém do Pará, en Brasil, pleno corazón de la Amazonia, donde la COP30 está en su tramo decisivo para lograr un acuerdo y donde una delegación argentina llevó un mensaje urgente que la Cuenca del Plata sea reconocida como prioridad global. Para hablar de esto estamos en comunicación con Clara Bernet, periodista educadora popular, integrante del movimiento Cuidadores de la Casa Común, que impulsó como parte del colectivo Remar Contracorrientes esa interpelación en la cumbre. Muy buenas tardes, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Clara, que ya está en Buenos Aires, no está más en Brasil, pero estuvo en Brasil hasta hace poquitas horas, ¿correcto? Correcto, así es. Hemos llegado con fuimos 5 compañeros y compañeras, representantes de organizaciones que integramos el colectivo Remar Contracorriente, una iniciativa en defensa del agua, la vida y la soberanía. Nace en defensa de la Cuenca del Plata y los ríos que la componen, pero haciendo hincapié en este momento, en este contexto tan particular que está pasando en nuestro país, en la defensa del río Paraná, en el intento de relicitación de la mal llamada no hidrovía, que no es otra cosa que nuestro río Paraná. Clara, nos gustaría, porque nosotros no tuvimos la suerte de viajar a Belém, a la COP30, nos gustaría que nos cuentes un poquito para arrancar qué percibiste, qué clima se respira este año en esa COP30, que parece con bastantes dificultades para llegar a un documento de consenso, a compromisos concretos. Sí, había mucha expectativa, ¿no? Con esta cumbre además que se daba en este escenario tan particular, Belém do Pará, puerta de la Amazonía pulmón del mundo, ¿no? Así que se esperaba también este escenario en Brasil, en este lugar, en Belém, en la Amazonía, en Latinoamérica, bueno, mucha participación. De hecho es una de las cumbres con más participación. En este momento hay casi 50.000 delegados en la ciudad de Belém, 189 países, con la ausencia de uno que sabemos que ¿sí? El peso, ¿no? Como contra 189 países sin Estados Unidos, que este año se ha retirado y ha pegado el faltazo, y también así lo han seguido algunos aliados, incluido lamentablemente de alguna manera nuestro país. Para mí fue, y para nuestro colectivo, nosotros somos militantes sociales, de barrios populares, de organizaciones sociales, que estamos respondiendo también a ese pedido que el Papa Francisco también nos hizo en Laudato Deum y en algunos de sus documentos también, de buscar el multilateralismo desde abajo, ¿no? De ver cómo esas voces de lo que nos está pasando a nosotros en los territorios puede llegar a permear, puede llegar a ser escuchado por los países para construir otras formas de consenso. Así que fuimos para nosotros con una novedad y nos encontramos con un mundo y varios mundos, ¿no? En la COP30 veníamos también junto a un grupo de latinoamericanos en la COP que nos ayudaban, ¿no? CANLA, una de las organizaciones que reúne también muchas organizaciones ambientalistas de Latinoamérica, que era nuestra brújula allí para poder entender los distintos escenarios en lo que era la zona azul. La COP30 tiene 3 escenarios. Uno es el sector azul, que lo llaman, que es el espacio donde los Estados miembros, los participantes de los países discuten, hay reuniones bilaterales, se discuten los consensos que vienen trabados, como bien decía, como el gran desafío de esta cumbre es cómo aquellos acuerdos establecidos y que han llegado en cumbres anteriores en esta comienzan a implementarse, ¿no? Cómo vamos hacia resultados de implementación. Así que tenemos ese sector, por un lado, con todo este universo, tenemos el área verde, digamos, el sector verde donde están las organizaciones socioambientales, y está esa contracumbre, la cumbre política, la cumbre
de las organizaciones y los movimientos populares, que es la Cumbre de los Pueblos, que también se desarrolló allí en la Universidad Federal de Pará. Que bueno, que también durante toda la semana pasada, que terminó el sábado con una multitudinaria manifestación de los movimientos populares, sociales, ambientalistas, que se dieron cita allí en Belém, terminó con esta expresión el sábado pasado. Así que bueno, todos esos mundos pasaban en Belém, y ahí nosotros con el río Paraná y nuestra continuidad, además de nuestra remada, ¿no?, contracorriente, como le decimos, para poder llevar y tratar de seguir diciendo que el Paraná no se vende, que el Paraná no se defiende, y que no es solamente un problema de los argentinos, sino de toda Latinoamérica y el mundo. Clara, te saluda Franco, ¿cómo estás? Creo que, bueno, sos una gran conocedora de las COPs. Te quería pedir si nos podías hacer como un pequeño comparativo con las COPs anteriores, esta que ha sido organizada por Brasil, ¿no?, con la impronta de Lula da Silva, que, bueno, viene a hacer un contraste claro con el anterior presidente Bolsonaro, que era un presidente negacionista del cambio climático. ¿Qué balance haces, al menos hasta ahora? ¿Qué perspectivas le ves en comparativa con las últimas COPs? Mira, no te corrijo, Franco, recién decía, no soy un especialista en las COP, es la primera vez que asisto a una. Nosotros llegamos a la COP después de un proceso político, territorial, de base. Bien. Nosotros como movimiento social estamos en Paraná, estamos en 20 provincias de la Argentina, y una de ellas es Paraná. Y ahí estamos trabajando con un grupo de jóvenes del Volcadero, que es el volcadero municipal donde basural de los más enormes a cielo abierto, y que linda con uno de los humedales más importantes también de la cuenca del Plata y del Paraná. Y desde allí es que nos anoticiamos de lo que estaba por pasar en el río, de lo que está por pasar en el río, que es esta licitación que lleva consigo una continuidad, ¿no? Sabemos que desde el 90 hemos privatizado de alguna manera el dragado, el balizamiento, el manejo del río. Y supimos que además nos noticiamos que además en esta oportunidad iban por más, como este gobierno ha ido por todos nuestros derechos y nuestras y lo que a los pueblos no les interesa, y que era el dragado, la posibilidad que la empresa que gane la licitación drague el río, puede dragar el río 44 pies, 10 pies más de lo que hoy está permitido. ¿Con qué fin? Con que Panamax transatlánticos lleguen hasta Timbúes, hasta Rosario, para poder llevarse todo más barato y a cualquier precio. Y ahí es donde entonces comenzamos un proceso político, de organizaciones en comités de cuenca, y en un gesto muy fuerte que se hizo en el mes de febrero, con una remada que comenzó en Paraguay y terminó en Rosario con más de 200 embarcaciones, y nuestra embarcación insignia, la Yaguarona, diciendo aquí hay organización, y yendo puerto a puerto a decir y a noticiar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba discutiendo. Y esa remada que comenzó en febrero nos lleva hasta la COP, y ahí empezamos a también a conocer este mundo, ¿no?, y este universo. Bueno, entonces lo que podemos decir es que el hecho de que la COP haya sido organizada en este punto de Sudamérica ha sido lo que ha permitido que podamos, ustedes como organizaciones, puedan llevar esta agenda, ¿no? Que de otra manera cuando se celebra una COP en Azerbaiyán o quizás no sería una agenda posible de y ahí sí puedo decir también, tuvo algunos señales, algunos signos importantes y características importantes esta COP, a diferencia de otras, que es por un lado la participación activa y profunda de la Iglesia latinoamericana. Hubo presencia del CELAM, como la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Hubo también presencia de organizaciones también de base eclesial.
Hubo mucha presencia también de organizaciones populares y sociales. También Brasil y su contexto también así lo facilita en cuanto al diálogo entre organizaciones y el diálogo político, ¿no? de las bases. Eso sí ha sido seguramente un signo característico de esta COP. Hay que ver cuánto de esto, ¿no? Puede incidir en poder destrabar algunos asuntos, como sabemos, los asuntos más importantes que todos debemos responder, que es quién paga, ¿no? Claro, la gran pregunta, el gran tema. ¿Quién paga? Porque, bueno, ustedes saben, este es COP30, ha habido ya 30 de estas. Seguimos discutiendo, ¿no? Desde los 90 hasta aquí, tratando de ponernos de acuerdo, y siempre está el quién paga, cuánto paga, y cómo paga, ¿no? Bueno, la COP30 entonces que termina este viernes con Lula corriendo hacia Belém hoy mismo para tratar de empujar las negociaciones que no vienen de la mejor manera. A todo esto vamos a estar atentos y Clara, te queremos agradecer muchísimo por el contacto con Sin Pasaportes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición. Un cariño, Clara. Un abrazo grande para Clara Bernet, que estuvo en la COP30 con un reclamo muy importante, la cuenca del Plata, así se dice. Y bueno, vamos a estar efectivamente atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas. Nos está quedando un minuto para agradecer a un montón de gente, así que vamos. Un agradecimiento a Ezequiel María, que está en la coordinación de aire y la producción. También un agradecimiento para Valentín Catalán, que nos está operando en la técnica, Agustina Rossi en la operación audiovisual. Por supuesto que pronto va a estar nuevamente con nosotros Gabriel Fuchs. Le mandamos un beso enorme, sin lugar a dudas nos estará escuchando, ¿no? Ahora le vamos a mandar preguntas a ver si estuvo escuchando todo el programa de principio a fin. Franco, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy interesante programa y bueno, con muchas ganas de ya que sea miércoles que viene para seguir abordando estos temas. Y me despido recordando que hoy, miércoles 19 de noviembre del año 2025, Cristina Fernández de Kirchner lleva 155 días presa y le han limitado las visitas a solo 2 por semana. A todos ustedes que nos escuchan, que nos acompañan, pónganle un me gusta a lo que vamos a recortar, subir al canal de YouTube de FM La Patriada en las redes sociales. Que tengan una hermosa semana y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. ¡Chao! FM La Patriada, una intuición en tu radio. En el 102.1. Estamos donde estás. 5 grados. Ah, venís bien también, Marcelo, ¿eh? Epa. Y la colita. Me quedó sano. Bueno, muy bien. Quedé muy roto, pero eso y no, pero el gorrito también es Oasis, es una onda Oasis.